¿Y si el sexo no fuera solo un acto físico, sino una llave hacia lo sagrado? ¿Y si en lugar de alejarnos de lo espiritual, pudiera conectarnos con lo más profundo del alma y del universo? En este video descubrirás cómo tradiciones milenarias como el Tantra y la alquimia sexual han visto en la energía sexual una poderosa vía hacia la expansión de la conciencia, la sanación interior y el despertar espiritual. Vamos a explorar cómo el cuerpo, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en templo, y el placer, en oración. Quédate hasta el final, porque esta mirada puede transformar por completo tu forma de entender el deseo, el amor y el camino hacia lo divino. Durante siglos, el sexo ha sido velado por una sombra densa de culpa, vergüenza y silencio. En muchas culturas, se lo confinó a lo oculto, a lo indecible, a lo que debía reprimirse o al menos mantenerse bajo estricto control moral. Religiones, dogmas y sistemas de poder lo etiquetaron como un pecado necesario, una función biológica o una debilidad del espíritu. Así, lo sagrado fue separado del cuerpo, y el cuerpo separado del alma. Nos enseñaron que lo espiritual estaba en lo alto, en lo etéreo, en lo que negaba la carne, no en aquello que la celebraba. Pero, ¿y si nos equivocamos de camino? Porque en los rincones olvidados de la historia, hay una verdad antigua, poderosa y aún incómoda. El sexo también ha sido visto como una puerta sagrada hacia lo divino. Y no lo decimos desde una óptica moderna o provocadora, sino desde las enseñanzas de tradiciones milenarias como el Tantra, el Tao, la alquimia espiritual, e incluso ciertas corrientes gnósticas. Ellos comprendían que la energía sexual no era algo que debía reprimir el alma, sino algo que podía elevarla. En estas tradiciones, el sexo no es simplemente un placer carnal ni una herramienta para la reproducción. Es una fuerza creativa primordial, una chispa de vida que conecta lo más profundo del ser humano con el misterio del universo. Es la danza de opuestos, masculino y femenino, cielo y tierra, espíritu y materia. Es el lugar donde la dualidad se disuelve, aunque sea por un instante, en una experiencia que trasciende al ego, al tiempo y al pensamiento. Pero para llegar a eso, primero hay que deshacer las capas del condicionamiento que nos enseñaron que el cuerpo es impuro, que el deseo es una cadena, que el placer es un obstáculo en el camino espiritual. Porque no lo es. El cuerpo puede ser templo, el deseo, fuego, y el placer, una forma de orar. El verdadero problema no es el sexo en sí, sino cómo nos relacionamos con él, desde la inconsciencia, desde el vacío, desde la necesidad o el olvido. En este primer paso, el llamado no es a practicar nada aún, sino a cuestionar, a mirar más allá del juicio, a preguntarnos con honestidad, ¿qué pasaría si la energía sexual, bien comprendida y vivida con conciencia, no fuera un impedimento espiritual, sino una de sus llaves más poderosas? ¿Y si en vez de negar el cuerpo, comenzáramos a habitarlo como un portal vivo, sagrado, lleno de misterio? En este video, vamos a explorar justamente eso. Como ciertas prácticas ancestrales vieron en la unión íntima no un simple acto físico, sino un ritual de transformación interior, un camino hacia la totalidad, un eco de lo divino en la carne. Porque tal vez, el alma no siempre se eleva alejándose del cuerpo, quizás, algunas veces, necesita volver a él para despertar. El Tantra no es una técnica, no es una moda, tampoco es simplemente un conjunto de posturas sexuales prolongadas como suele presentarse en muchos espacios occidentales. Es, en su esencia más profunda, una filosofía espiritual que se atreve a mirar al cuerpo no como una prisión, sino como un vehículo sagrado. El Tantra no busca escapar del mundo, ni trascenderlo negándolo. Al contrario, lo abraza todo: la carne, la emoción, el pensamiento, el placer, el dolor. Todo es parte del juego divino de la existencia. Todo, incluso el deseo, puede ser usado como camino hacia la iluminación. Nacido en el seno del hinduismo y el budismo en la India, el Tantra es un camino hacia la expansión de la conciencia a través de la aceptación radical de la experiencia humana. Pero su mensaje más revolucionario, y quizás más temido por las estructuras tradicionales, es que el sexo, vivido con conciencia, puede ser un acto profundamente espiritual. No algo que aleje del alma, sino algo que la conecte con su origen divino. En la visión tántrica, la energía sexual no es diferente de la energía del universo. Es la fuerza creativa, la misma que da vida a una flor, a una galaxia, a una idea, a un ser humano. Se la conoce como Sakti, el aspecto femenino y dinámico de lo sagrado. Su contraparte, Shiva, representa la conciencia pura, la presencia inmóvil,
el testigo silencioso. En el acto sexual tántrico, no solo se unen dos cuerpos, se recrea el mito eterno de la unión entre Shiva y Sakti, entre la energía y la conciencia, entre lo visible y lo invisible. Para el Tantra, no se trata de buscar el clímax como fin, ni de perderse en el placer sin dirección. Se trata de habitar el momento con total presencia, de convertir cada roce, cada respiración, cada mirada, en un puente hacia el infinito. Es una meditación viva, en la que el tiempo se detiene, el ego se disuelve, y lo que queda es una sensación de unidad, de comunión con algo más grande que uno mismo. Pero llegar ahí no es automático. Requiere práctica, entrega, escucha. Requiere limpiar la mirada con la que hemos aprendido a ver el cuerpo propio y ajeno. El Tantra nos invita a mirar a la pareja no como objeto de deseo, sino como un reflejo del universo, como un canal hacia lo sagrado. Nos pide que estemos presentes, no solo con el cuerpo, sino con el alma entera. Cuando dos seres se encuentran desde esta conciencia, el sexo deja de ser solo físico. Se convierte en un rito, en una danza cósmica, en una oración sin palabras. El éxtasis no es solamente genital, es espiritual. No se trata de perderse, sino de encontrarse. Y en ese instante sagrado, cuando la respiración se sincroniza, cuando la mente calla, cuando el corazón se abre, ocurre algo misterioso. Algo que ninguna religión dogmática puede explicar, ni ningún manual puede enseñar. Es la sensación de tocar lo eterno desde lo más humano. Es la fusión del cuerpo con lo divino. Y eso, en esencia, es el Tantra, el arte de recordar que lo sagrado no está allá arriba, lejano, inalcanzable, sino aquí, en cada célula, en cada caricia, en cada instante de conciencia viva. Desde los albores de la historia, los alquimistas buscaron convertir el plomo en oro. Pero en realidad, muchos de ellos no perseguían simplemente una transmutación material, sino una transformación del alma. El plomo era el símbolo de lo denso, de lo instintivo, de lo terrenal. El oro, en cambio, representaba la conciencia pura, la iluminación, la perfección interior. Y entre todas las fuerzas de la naturaleza, los antiguos alquimistas veían en la energía sexual una de las más poderosas materias primas para esa obra secreta, la gran obra espiritual. La alquimia sexual no es una metáfora romántica ni una práctica marginal. Es una ciencia interior que sostiene que la energía del deseo, en lugar de ser reprimida o descargada sin conciencia, puede ser transformada, sublimada y dirigida para alimentar la evolución espiritual del ser humano. En esta tradición, el cuerpo no es negado, sino purificado, el deseo no es pecado, sino potencia, el placer no es fin, sino combustible. Se trata de tomar lo más instintivo y elevarlo hacia lo más sagrado. Y para eso, hay que aprender el arte de la transmutación. Cuando se experimenta deseo, cuando se despierta la pasión, surge una energía intensa, volcánica, que puede arrastrar o elevar. En el mundo común, esa energía se descarga de forma automática, como una descarga física que alivia momentáneamente pero no deja huella profunda. Pero en la alquimia sexual, se aprende a no reaccionar con urgencia, sino a contener con sabiduría, a respirar con esa energía, a moverla por el cuerpo, a elevarla hacia el corazón, hacia la mente, hacia los centros más sutiles de conciencia. Esta práctica implica una reeducación completa del cuerpo y del alma. Es el arte de detenerse antes del clímax, no por represión, sino por expansión. Es el arte de diluir el ego en la presencia del otro, de convertir el cuerpo en instrumento, el deseo en llama, la unión en oración silenciosa. En vez de perder energía, se conserva. En vez de vaciarse, se llena. El cuerpo se vuelve un laboratorio vivo, donde el alma puede arder en su propio fuego sin consumirse. La alquimia sexual no exige castidad, pero sí conciencia. No exige negación, pero sí intención. Es una invitación a vivir la sexualidad no como una urgencia, sino como una ceremonia. No como evasión, sino como despertar. Y esto no solo se aplica en la pareja. Muchos alquimistas practicaban la transmutación en soledad, transformando su impulso sexual en arte, en meditación, en contemplación profunda. Para ellos, el orgasmo físico era apenas una sombra de lo que podía experimentarse cuando esa energía era llevada hacia adentro, hacia el corazón del ser. Porque en ese espacio sutil, cuando la energía asciende y toca el alma, algo se abre, algo antiguo y olvidado, una sensación de inmensidad, de eternidad, de unidad con todo. Y entonces, se comprende por qué los antiguos decían que la energía sexual es la misma energía de Dios,
simplemente expresada en otro nivel. Cuando se eleva, cuando se refina, cuando se honra, se convierte en oro. Un oro que no brilla afuera, pero que transforma por dentro. Este es el propósito profundo de la alquimia sexual: convertir la urgencia en devoción, el deseo en amor y el placer en conciencia. No huir del cuerpo, sino habitarlo con reverencia. No apagar el fuego, sino convertirlo en luz. Porque cuando se despierta esa energía y se la conduce con propósito, uno no solo se transforma, se recuerda. Y ese recuerdo es el primer paso hacia lo divino. No todos los cuerpos que se unen hacen el amor, y no todos los que hacen el amor despiertan juntos. Porque más allá del contacto físico, más allá del deseo compartido, existe una dimensión mucho más sutil, mucho más profunda, aquella donde no solo se encuentran dos pieles, sino dos almas. El sexo consciente no es una técnica, ni una estrategia para mejorar la relación. Es un acto de presencia absoluta. Es la decisión de estar ahí, completamente, no solo con el cuerpo, sino con el alma entera. En la mayoría de las experiencias sexuales comunes, el acto se desarrolla en la superficie, los cuerpos se tocan, el placer aparece, se alcanza un punto de liberación, y después, silencio. A veces vacío, a veces desconexión. ¿Por qué ocurre esto? Porque el acto físico, cuando se realiza sin conciencia, sin intención profunda, sin una verdadera apertura emocional y espiritual, no transforma, solo consume. Se agota en sí mismo. Es una chispa sin fuego, una llama que no enciende nada más. Pero cuando dos personas deciden habitar el momento desde el corazón, desde la entrega real, desde la mirada presente y la vulnerabilidad compartida, entonces ocurre algo radicalmente distinto. El sexo se convierte en una forma de meditación compartida. El tiempo se dilata, los pensamientos se disuelven, y el cuerpo, en vez de ser solo un instrumento de deseo, se convierte en un canal de energía, en un puente entre lo visible y lo invisible. Ahí comienza el verdadero acto de hacer el amor, cuando el alma también participa. En el sexo consciente, la respiración se vuelve protagonista. No se corre hacia el final, no se busca el clímax inmediato. Se explora el viaje. Cada caricia, cada sonido, cada mirada sostenida, se convierte en un acto de contemplación. La mente no interfiere. No hay juicios. No hay miedo. Solo un profundo reconocimiento del otro como ser sagrado. No como objeto de placer, sino como espejo de uno mismo. Como puerta hacia algo más grande, más eterno, más misterioso. Este tipo de encuentro no necesita reglas estrictas ni rituales elaborados. Lo que necesita es presencia. Y coraje. Coraje para desnudar no solo el cuerpo, sino también el alma. Para mostrarse tal como uno es, sin máscaras, sin defensas, sin expectativas. Para estar ahí, con el corazón abierto, aunque tiemble. Porque cuando uno está completamente presente, el sexo se convierte en una ofrenda, en una oración silenciosa, en un acto de creación de vida, no solo biológica, sino espiritual. Y no se trata solo de un éxtasis puntual. El sexo consciente deja huella, despierta memorias dormidas, restaura vínculos rotos, disuelve heridas antiguas. Puede ser profundamente sanador, porque nos reconecta con lo esencial, con la capacidad de sentirnos vistos, amados, abrazados sin condiciones. Es una vía de retorno a la totalidad, a esa sensación de que todo está bien, de que todo encaja, de que el amor no es un concepto, sino una experiencia viva. En un mundo donde la sexualidad ha sido banalizada, convertida en producto, en entretenimiento, en poder o escape, hablar de sexo consciente es casi un acto de revolución espiritual. Es recordar que el cuerpo es templo, que el alma puede amar a través del tacto, y que el verdadero placer no está en el desenfreno, sino en la presencia. En mirar a los ojos del otro y reconocer ahí la chispa de lo divino. En perderse, para encontrarse de nuevo, más entero, más despierto, más humano. Porque tal vez no se trata de buscar experiencias fuera de lo común. Tal vez lo sagrado ha estado siempre en lo más humano. Solo hacía falta estar ahí, sin distracciones, sin prisa, sin miedo. Solo dos seres que se reconocen en el instante, y que entienden que hacer el amor puede ser también un camino hacia la luz. Esta es la pregunta que lo atraviesa todo, la que late en silencio detrás de tantas búsquedas, prohibiciones y deseos. ¿Puede el ser humano, en su estado más íntimo y vulnerable, tocar lo eterno?
¿Puede el acto que une dos cuerpos convertirse en un acto que también une dos almas, con la fuente misma de la existencia? Durante siglos, muchos han intentado responder desde la religión, la ciencia o la filosofía. Algunos han dicho que el sexo es lo más terrenal, lo más bajo, algo que nos aleja de la divinidad. Otros, por el contrario, han visto en él una expresión sublime del espíritu, una vibración tan intensa que, bien dirigida, podría atravesar los límites de la materia y llevarnos de regreso a casa, al origen de todo. Y lo cierto es que hay momentos que no se pueden explicar con palabras. Momentos de entrega absoluta, donde no hay pensamientos, no hay tiempo, no hay distancia entre tú y el otro, ni entre tú y lo infinito. Esos momentos donde uno deja de ser individuo para convertirse en energía, en conciencia expandida, en pura presencia. Momentos donde, por un instante, desaparece la dualidad y lo único que queda es la sensación de haber regresado a algo inmensamente familiar, como si el alma hubiera recordado su origen. Quienes han experimentado esta dimensión mística del sexo, no hablan de placer físico solamente. Hablan de una vibración que atraviesa cada célula, de una luz interna que se enciende sin necesidad de palabras, de una comunión tan profunda que el cuerpo parece deshacerse y el alma quedar desnuda frente al infinito. No se trata de creencias ni de teorías, sino de experiencias vividas, transformadoras, irreversibles. Pero este acceso no es automático. No depende solo de la técnica ni de la pareja. Depende, ante todo, de la intención, de la presencia, de la disposición a ir más allá del ego, del miedo, del deseo inmediato. Porque no se trata de utilizar el sexo para alcanzar lo divino como si fuera un medio más, sino de comprender que cuando el sexo es vivido con conciencia plena, con amor real, con apertura total, lo divino simplemente se manifiesta. No hay que buscarlo. Aparece. El orgasmo, en muchas tradiciones, se ha considerado una forma de muerte simbólica. El ego se disuelve, el cuerpo se entrega, y por un instante, se experimenta la fusión total con algo más grande. En ese instante, si la conciencia está despierta, puede abrirse un portal. Uno que lleva no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia lo profundo, hacia lo eterno. Esto no significa que toda experiencia sexual sea sagrada. No lo es. El sexo también puede ser vacío, mecánico, destructivo. Todo depende de cómo se vive, de si se utiliza como evasión o como encuentro, de si se permanece en la superficie o se decide descender a lo más profundo del alma. Porque ahí, en esa profundidad, es donde puede habitar la presencia de lo divino. Quizás no todos están preparados para esta verdad. Quizás muchos prefieren seguir creyendo que el camino espiritual es solo ayuno, silencio y meditación. Pero quienes han explorado la sexualidad consciente, la alquimia del deseo, la fusión tántrica, saben que el cuerpo también reza, que el alma también se expresa a través del placer, y que el amor consciente puede ser una de las formas más puras de conexión con la divinidad. Tal vez, entonces, no deberíamos preguntarnos si el sexo puede llevarnos a Dios. Tal vez la pregunta más honesta sea, ¿estamos dispuestos a vivirlo con tanta presencia, amor y entrega, que Dios ya no tenga que estar lejos, porque lo habremos encontrado en nosotros, en el otro, y en ese instante eterno donde todo se funde y todo cobra sentido? Porque en ese momento, el sexo deja de ser solo humano, y se convierte en una experiencia sagrada. Una puerta, un regreso, un recuerdo de lo que somos, cuando dejamos de resistir y simplemente nos fundimos con lo divino,